las horas, ¿vale? De tema comidas y demás. Empezaríamos con la segunda parte de estas jornadas y bueno, pues van a realizar las intervenciones para la clausura. En el orden de intervención están Carlos Slepoy con la información sobre el proceso y proyecto de actividades. Posterior a él intervendrá Ana Messuti con la información sobre la tramitación de querella y propuesta del funcionamiento. Chato con las propuestas de coordinación estatal y informe próximo del viaje a Argentina, del próximo viaje a Argentina, perdón. Y como clausura Darío Rivas. Entre medias, bueno, vamos a tener una pequeña intervención artística, un poco quitarle hierro a la cosa. Pues nada más. Adelante. Hola. ¿No va, no? Bueno, muy buenas tardes. Bueno, yo necesariamente voy a tener que reiterar algunas de las cosas que hablamos en el taller de hoy a la mañana, que se refería un poco a la cuestión del procedimiento. Trataré de ser breve porque efectivamente se ha hecho un poco tarde y además van a hablar otros compañeros. La idea general, ella va a dar una idea general de la tramitación de la querella y la importancia que ha tenido y tiene el movimiento social para que la querella funcione y se desarrolle. En general, que tiene para el proceso de lucha contra la impunidad del franquismo. Recuerdo entonces que la querella se inició el 14 de abril, aniversario de la República del año 2010, hace ya 3 años, y se hizo en medio de un gran calor popular. En una sala un poco más pequeña que esta, pero repleta de gente, con representantes de asociaciones de derechos humanos de Argentina, prácticamente todas, de distintos movimientos sociales, sindicatos, la presencia de un representante, el vicepresidente entonces de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que se hizo parte en la causa, Darío Rivas, que ahora nos va a dirigir la palabra, que fue el primer querellante de esta causa, y otra querellante, Inés García Orlando. A partir de esta presentación se hicieron otras varias de personas residentes en Argentina, españoles en general, residentes en Argentina y con familiares víctimas de la represión franquista en distintas épocas. Y posteriormente empezó a venir gente de España. La primera querellante que yo recuerdo fue Silvia Carretero, esposa de Sánchez Bravo, uno de los fusilados en septiembre de 1975. Posteriormente se fue generando todo un movimiento, se creó la red para el apoyo a la querella argentina y se fue generando todo un movimiento que determina que en estos momentos haya 150 querellantes con querellas presentadas y muchísimas más en tramitación. Luego hubo otra tanda de personas que venían a aclarar, Chato entre otros, Manolo que está por aquí, Sabina Arana del País Vasco. En definitiva, todo esto se fue llenando de gente y esto posibilitó de que la querella fuera avanzando. Inicialmente la jueza archivó este procedimiento, es importante decirlo, como consecuencia de una iniciativa del fiscal de la causa informando que si bien en Argentina existía el principio de justicia universal en el que se funda este procedimiento y a la vez estimaba que naturalmente se habían cometido crímenes contra la humanidad, contra el franquismo, sin embargo opinaba en consonancia con una visita que hizo por entonces, fue llamativo esto, Cándido Conde Pumpido, entonces fiscal general del Estado en España, de que se estaban investigando los delitos aquí, cometidos por el franquismo. Y por tanto, estimaba que la jurisdicción universal era subsidiaria de una jurisdicción principal, que era la del lugar donde se cometió el crimen, y por tanto no precedía la apertura del procedimiento.
Para nuestra sorpresa, la jueza sin fundamentación alguna y basado solamente en que no se ejercía la acción pública, decidió archivar el procedimiento. Finalmente esto ha sido de una extraordinaria relevancia que así lo hiciera, porque esto fue recurrido ante un tribunal superior, la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires, y el tribunal le ordenó la apertura de la causa, además de ampliar el espectro de las personas que podían declarar, refiriéndose a que toda víctima y todo familiar de víctima, cualquiera sea su grado de parentesco, podía ser parte querellante particular. Lo importante fue que le dijo entonces que enviara un exhorto a España para que una comisión rogatoria, a efecto de que se investigara en qué estado se encontraban las investigaciones sobre los crímenes del franquismo, a lo que la jueza agregó aquello del plan sistemático y deliberado de apropiación de niños, legalizadamente. Fue la primera acción positiva que tuvo la jueza. Tardó la Fiscalía General del Estado, en la que todavía seguía Cándido Conde Pumpido, varios meses sin contestar, y finalmente contestó, como era de suponer, de que se estaba investigando en distintos lugares. Por un lado estaba sub judice la cuestión de Baltasar Garzón, todavía no se había dictado sentencia en el procesamiento que tenía ante el Tribunal Supremo, y de otro lado los testimonios que Garzón había librado a distintos juzgados provinciales y territoriales determinaban que según el fiscal hubiera muchas investigaciones. En virtud de eso entendía que no procedía la actuación de la justicia argentina y planteaba finalmente esta cuestión. Esto fue contestado por las acusaciones, por nuestros compañeros de allí, por los escritos que hicimos desde aquí, y pedimos una serie de medidas. Primero, que esto era absolutamente incierto, que no se estaba investigando nada, de que Garzón estaba procesado precisamente por querer investigar, que todos los juzgados estaban archivando los procedimientos, y que independientemente de eso nosotros entendíamos que el principio de justicia universal determina la concurrencia de todos los estados que son competentes según su legislación y según el derecho internacional para perseguir el crimen, y que cuanto más tribunales haya en el mundo que persigan los crímenes contra la humanidad, más eficaz y efectiva iba a ser esa persecución. Pero hacíamos hincapié en que acá no había ninguna investigación. Esta fue la segunda actitud positiva de la jueza, porque inmediatamente aceptó lo que le planteamos y junto con esto le planteamos una serie de medidas, muchas medidas, desde que se dirigiera al ayuntamiento con la identificación de los cuerpos habidos en tal fosa, la solicitud de apertura de archivos, un amplio espectro de medidas, y por otra parte, y esto era quizás lo más relevante desde el punto de vista de la advertencia que significaba para la impunidad, la fe de vida de muchas personas que teníamos identificadas, más o menos con algunos datos, pero que no sabíamos si estaban vivas o muertas, y la determinación también de quienes habían participado en los crímenes en épocas lejanas, durante la Guerra Civil o en la inmediata posguerra. Y además le pedíamos que viajara a España a tomar declaración. La jueza acuerda todo lo que le pedimos, menos lo del viaje a España. Esto es contestado por la Fiscalía ya en manos de Torres Dulce, la actual Fiscalía General del Estado, subiendo el listón de lo planteado por el Cándido Conde Pumpido, planteando que, como ya se había informado, no se le iba, expresamente se le dice, no se le iba a hacer lugar a ninguno de los pedidos que la misma estaba realizando, que entendía que no era competente la jurisdicción argentina y de que le solicitaba, en todo caso, la remisión de todo lo que tenía actuado, con gran cinismo, para ser incorporados a las causas abiertas en España. Estamos hablando después de febrero de 2012, cuando ya el Tribunal Supremo había dictado la sentencia en la cual absolvía a Garzón, que previamente había sido inhabilitado, planteando que no se puede investigar nada. Por la ley de amnistía, ya saben, ¿no? La prescripción, etc. Ante esta contestación es cuando la jueza decide que va a hacer el viaje a España. Esto crea una gran expectativa y nos fortalece, y yo creo incluso que es el momento de nacimiento real de la red de apoyo a la querella contra la impunidad. En torno a ese viaje se genera todo un movimiento muy importante, muy señaladamente en Madrid y en el País Vasco, y en otros lugares, también en España, con objeto de que la jueza viajara, en principio viajara a Barcelona, se
si era posible a Vigo y a Madrid para tomar declaraciones en los consulados argentinos que hay en estas ciudades, y eventualmente que pudiera viajar a otros lugares, visitar sitios de la memoria, visitar las fosas comunes. Fue invitada por algunos alcaldes, como el alcalde de Guernica, a visitar Guernica, en fin. Se genera un amplio movimiento, se crean grandes expectativas, y ya estamos en un momento entonces ya de avance importante de la querella, tanto en las medidas que iba adoptando, como también en el movimiento social que se iba a generar. Y ahí tuvimos quizás el primer traspié importante, cuando la jueza pide autorización a la Corte Suprema Argentina para viajar, que es el órgano que tiene que dar estas autorizaciones para que le dé el presupuesto y la autorice además a ausentarse del país. Y la Corte Suprema, en lugar de los 4 funcionarios que ella había solicitado para que viajaran con ella respecto de tomar declaraciones en los consulados, le reduce a 2 personas las que pueden viajar, ella y su secretario, y además le reduce el número de días. Yo había pedido 2 semanas y lo reduce un poco menos, a 10. Cuando nos enteramos de esto, y los compañeros nuestros allí nos decían que estaba muy disgustada por esto y que decía que no podía cumplir con sus objetivos con dejando ella sola y su secretario, se inicia toda una campaña de envío de cartas, tanto desde aquí, de distintos lugares, como de la propia Argentina, las abuelas de Plaza de Mayo, se mandan cartas a la Corte Suprema, se le mandan cartas a ella diciendo que viaje igualmente, que finalmente para nosotros, indudablemente lo que varía fundamentalmente era el valor simbólico de su presencia, y además que sí que tomara las declaraciones que era posible en esas condiciones. Lo cierto es que decide no viajar, y esto fue una frustración muy importante, que nos habla un poco también de los límites que tenemos. Estoy tratando de hacer un resumen de las posibilidades y de los avances, pero también de los límites y de los retrocesos que ha tenido el procedimiento, para que sepamos bien en dónde estamos parados y cómo podemos seguir avanzando. Lo cierto es que a partir de momento se crea una serie de... Ella dice, en consecuencia, que va a suplir su visita a España a través de la realización de videoconferencias, lo cual determina que nosotros aportáramos un escrito, los compañeros trabajan mucho, los compañeros de la red trabajan mucho en esto, se aporta un escrito con 20 personas, para que se tomen videoconferencias. Se presenta este escrito en noviembre del año pasado, estamos resumiendo mucho evidentemente, en un escrito en noviembre, final de noviembre del año pasado. El micro está apagado. El micro no lo tiene apagado. ¿Qué está mal? Se te oye a ti, pero no al micro, yo creo. ¿Se escucha o no? No. Por favor. ¿Ahora? ¿Sí? ¿No? ¿Así? No. A ver. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, perdón. Estaba en el micrófono, no era yo el que lo ponía. Bueno, y pasamos, en la Argentina justo coincide con lo que es la época de verano, hay feria judicial, todo el mundo se va a la playa, en fin, todo este tipo de cosas. Eso colaboró a que durante casi 3 meses apenas tuviéramos noticias de esta situación, lo que nos iba creando, en el estado de excitación que tenemos con todo esto, nos iba creando cierto desánimo, cierta ansiedad. Pero finalmente, la jueza decide en el mes de marzo, si no me equivoco, viajamos a raíz de esta situación medio de parálisis, aprovechando un viaje que teníamos que hacer tanto a la Mesútica, a Luego como yo, junto con nuestros compañeros de allá, vamos a verlo a la jueza. Le planteamos entonces la frustración que había implicado en la revisión del viaje, la necesidad de que se hicieran de inmediato las videoconferencias, y le presentamos un escrito solicitándole la imputación de 9 personas que yo creo que todo el mundo sabe de quiénes se trata, ¿no? En todo caso, si no, lo aclaramos luego. Lo cierto es que tuvimos una recepción magnífica por parte de ella, permitió de que entraran cámaras a grabar dentro de su despacho para grabar el encuentro que teníamos con ella. Le dijimos que íbamos a hacer público todo lo que estábamos hablando con ella y las decisiones que iba a tomar en relación con las videoconferencias, las eventuales declaraciones, y que tenía pendiente de resolver el tema de las imputaciones, algo que le parecía magnífico, que le diéramos toda la difusión posible. Cosa que ha vuelto a reiterar, por cierto, a todos les digo, lo que no sepan, que se ha hecho una entrevista, se le hizo a la jueza anteayer, en el Canal Sur, la radio andaluza, que ha salido al público, hoy creo, o ayer, ¿no?
en donde está efectivamente una serie de manifestaciones en la que ella dice, entre todo lo que dice, porque dice algunas cosas que están muy bien, otras cosas que son vacilantes, otras cosas que son poco claras, algunas cosas que disgustan, por ejemplo, que va a resolver dentro de un año el tema de las imputaciones, ¿verdad? De eso vamos a hablar luego en todo caso. Dice algo importante, el periodista le pregunta, mire, tal como están las cosas y teniendo en cuenta la falta de justicia que hay en España, es muy probable que empiece a haber vuelos charter para Argentina. Entonces dice, yo estaré encantadísimo de recibir todos los vuelos charter que vengan. Todas las víctimas tienen derecho a declarar, le voy a tomar declaración a todo el mundo que venga. Estoy dando una semblanza de ella, porque ella efectivamente quiere avanzar, pero a la vez tiene sus vacilaciones. Y una de ellas la demostró cuando finalmente se hicieron las videoconferencias. Luego de que estuvimos allí, fijó la fecha de videoconferencias. Primero nos hicieron, porque esto tomó por sorpresa a la Cancillería Argentina, por sorpresa, digo, en el sentido no de que por este motivo no hayan actuado, sino que no supieron cómo actuar. Y no le dieron instrucciones al Consulado Argentino en Madrid para que tomara las videoconferencias. A pesar de que estuvimos llamando permanentemente para que así fuera. Había cierto desconcierto de cómo actuar y estaba la idea de que unas videoconferencias realizadas desde España, desde el Consulado Argentino en Madrid, del territorio de España, aun cuando fuera territorio argentino en la embajada, iba a causar problemas diplomáticos entre ambos países. Esto determinó que nuestros compañeros allá se movieran, que hablaran con ministros, y finalmente se destrabó la situación. Con un planteo de que era absolutamente intolerable de que hubiera una intromisión por parte del gobierno en la actuación de la justicia. Y por otra parte, teniendo en cuenta la realidad de lo que es el juzgamiento de este tipo de crímenes en Argentina en este momento, lo que haría inexplicable que el gobierno argentino tuviera una actitud negativa o de interferencia en este tema. Lo cierto es que entonces ella vuelve a citar nuevas videoconferencias, se hace una concentración con muchos compañeros frente al consulado argentino, y las tres personas que iban a declarar, que eran Pablo Mayoral, Soto Canales y Manchona Puyantic, la hermana de Salvador Puyantic, están por declarar, y se nos dice en ese momento que hay problemas, que no sabíamos bien de qué tipo eran, y que en una hora volviéramos. Mientras estábamos tomando algo, a la espera de esa hora, nos llama de Argentina un compañero nuestro de allí diciendo que la jueza había decidido suspender las videoconferencias. Imagínense lo que significó en ese momento. Luego esto se aclaró, yo creo que ya todo el mundo lo conoce, qué fue lo que sucedió. El gobierno español presentó una nota verbal, así se llama diplomáticamente, una nota escrita, llamativamente, pero así se llama nota verbal, diciendo de que se había enterado por los periódicos de la mañana, como si fuera una cosa nueva para el gobierno, de que se iban a hacer videoconferencias en el Consulado Argentino en relación con los crímenes cometidos en España, en el marco de la investigación de la jueza, y que se oponía a esto y que esto violaba el Tratado de Amistad, el Tratado de Asistencia Judicial en materia penal entre ambos países, que determinaba que esto se tuviera que hacer a través de la solicitud hecha a través de comisión rogatoria, o en definitiva de pedido de autorización. Bueno, ahí se generó un clima muy tenso. Manifestamos que íbamos a denunciar al embajador y al gobierno español en una rueda de prensa, y que íbamos a hacer inmediatamente, como efectivamente se fue. 2 horas después hicimos una rueda de prensa denunciando la interferencia del gobierno español y la actitud también del embajador de estar presto a llamar a la jueza, porque lo que hizo el embajador, perdón, creo que lo omití, fue llamar a la jueza para decirle todo esto. La jueza dictó una diligencia en la cual todo esto está escrito. Dice que a las 8:30 me llamó el embajador argentino en España diciendo de que por parte del gobierno español se había presentado una queja formal en relación con las videoconferencias, de que esto habría causado un profundo malestar, de que él entendía de que en beneficio de las víctimas era mejor aplazar las videoconferencias porque si no iban a ser anuladas las mismas. Un poco todo absurdo todo esto. Bueno, finalmente la jueza decide como consecuencia no realizar, es decir, que se van a hacer en otro momento. Yo creo que están claros los personajes, ¿no? El gobierno español, obviamente que no quiere que declare nadie en relación con estos hechos ante ningún juez del mundo. El embajador argentino, absolutamente funcional a la actitud
actitud del gobierno, y por otra parte la jueza que no fue capaz de decir se toman las videoconferencias porque yo soy la jueza de este procedimiento, yo lo he decidido y lo que me están planteando es absurdo, que yo recurro a un tratado de asistencia judicial cuando no necesito ninguna asistencia judicial. Esto se hace en el consulado como se vienen haciendo permanentemente videoconferencias respecto de los crímenes cometidos en Argentina y en América Latina en general. Entre paréntesis, lo decía hoy en la mañana, se están por hacer en el marco de la investigación del Plan Cóndor, que fue el operativo de coordinación represiva en el Cono Sur de América Latina, videoconferencias desde Barcelona, desde Estocolmo y desde Montevideo. Y a nadie se le ocurre que hay que pedirle autorización a los gobiernos de los países implicados, simplemente se hace. Lo que pasa es que acá se investigan los crímenes del franquismo y este es el gran tema. Lo cierto es que la jueza tomó esta decisión y este es el momento más o menos en que nos encontramos, porque a partir de ahí lo que planteó, desde que se iban a hacer más adelante, se le ha presentado un escrito la semana pasada, diciéndole que fije nuevas fechas para videoconferencias, para realizar las videoconferencias, y que además, un escrito muy contundente, planteándole además de que en el supuesto de que algún funcionario de la Embajada Argentina o del Consulado interfiriera en la realización de los mismos, se librara testimonio por delito de desobediencia a la autoridad judicial. Vamos a ver qué hace la jueza en relación con él. Por otra parte, esto ha generado la idea de que hay personas que tenían previsto viajar a Argentina en este tiempo, con más razón todavía van a hacerlo ahora. Está previsto entonces un viaje de querellantes, que ya han presentado su querella, pero van a presentar, acompañados además de alcaldes y de legisladores, posiblemente durante el mes de junio, todavía no está claro. Esta es un poco el resumen de la situación. Lo que yo, a mí me parece que lo que fundamentalmente hay que dejar claro, que en la medida en que haya movimiento, organización, conciencia social, esto avanza. En la medida que nos quedamos, en la medida que nos protestamos, en la medida que nos creamos cada vez más redes, esto languidece. La experiencia histórica lo demuestra claramente. Esto sucedió cuando la cosa era al revés, cuando desde España se investigaban los crímenes cometidos en Argentina y en Chile. Esto tenía un gran apoyo del movimiento social argentino y también de aquí mucha solidaridad en España. Y en este momento las cosas están es como un espejo, ¿no? Que nos devuelve a aquella situación. En todo caso, me parece importante destacar esto. El éxito de la querella depende de ustedes, depende de todos ustedes, depende de nosotros, de todos nosotros. Esto no va a prosperar si ante cualquier dificultad nos sentimos desalentados o frustrados. Sabemos que en este camino va a haber frustraciones, pero si vemos el camino que se han dado desde aquí, desde el principio hasta aquí, que se ha puesto en el candelero el tema de la impunidad del franquismo de un modo tan claro, la querella ha adquirido tanta trascendencia, no solamente aquí, sino en Argentina y en otros lugares del mundo, me parece que esto ha sido producto precisamente de este movimiento social, que está en ciernes de alguna manera, porque están haciendo, pero que sin embargo tiene ya redes muy importantes, asociaciones muy importantes, muchísima gente trabajando. En este sentido me parece muy auspicioso este encuentro, creo que se tienen que repetir encuentros de esta naturaleza, hacer encuentros regionales, en fin, organizarlos cada vez mejor. Yo creo que en los talleres, algunos de ellos han sido más de difusión, otros más de organización, se han dado avances importantes, se han ido organizando formas de mejorar nuestro funcionamiento y bueno, en definitiva, creo que hemos avanzado mucho en esta lucha contra la impunidad del franquismo. Estoy convencido de que va a terminar la impunidad del franquismo, que aunque parezca hoy imposible de que haya jueces que sean capaces de abrir procedimientos, los va a haber, no me cabe ninguna duda que los va a haber, pero en este momento la presión internacional y la presión desde adentro es fundamental. La presión internacional está dada exclusivamente en este momento, lamentablemente, solo por la querella argentina. Me parece que vale la pena volcar esfuerzos en esta querella, en la medida que es una querella de los españoles, no es una querella, se está haciendo en Argentina, es una querella que se está haciendo en un juzgado argentino, pero es una querella que están impulsando los españoles porque en España no la pueden llevar a cabo, en espera del momento que así pueda ocurrir. Lo mismo nos ocurrió a los argentinos cuando se abrió el procedimiento en España, era nuestro juzgado, pero era nuestro juicio. Del mismo modo, el de Argentina es un juicio de ustedes.
y por tanto creo que lo tienen que impulsar, tenemos que fortalecer todo esto que ya está bastante fuerte. Tengo muchas expectativas. Yo espero que esto que ha hablado la jueza del año sobre las imputaciones lo ha dicho para contemporizar un poco, pero vamos a presionar para que estas imputaciones sean efectivas mucho más pronto. Y otra medida, otra cuestión que tenemos pendiente es de que haya muchas más acusaciones de las que tenemos respecto a los responsables de los crímenes para poder realizar más imputaciones y bombardear al juzgado con solicitudes de detención internacional de estos personas. Bueno,